Soy alumno de Google. Soy alumno indisciplinado de Google, no soy constante y por eso creo que no puedo certificarme. Aunque no paso todo el tiempo googleando, sino a veces cuando necesito de él o de ella porque no sé si Google es hembra o macho. Recurro a Google y siempre está ahí, con una biblioteca inmensa que me hace sabio sin serlo. Allí conoce uno de los más diversos temas: astronomía, física, bibliografía, masacres, migraciones, pornografía, hechicería, trucos e inventos, el universo estelar, consejos, amigos, de todo. Hasta ahora nadie es más completo que Google y eso le hace a uno creerse más sabio de lo que realmente es. Se siente uno como si tuviera la oportunidad de viajar y no solo eso. También relacionarse con el entorno, con su gente, como si fuera de verdad. ¿Qué temas no encuentras en Google? De esa manera la diferencia con el que viaja o con el habitante de un sitio puede acortarse y a medias o más profundo se pueden conocer cosas de cualquier tema. El que más sabe de lenguas o idiomas no puede competir con este sitio que las tiene casi todas. Y en fin, la idea es que si aprovechamos este medio de cierta manera podemos dejar de ser tan ignorantes y conocer algo más. Por este medio nadie puede quedarse sin conocer la playa, y la que usted quiera: Toluco, Beñas, Boca Grande, El Rodadero, Copacabana, Hawái, Honolulu. Un alumno regular de este medio es una persona ilustrada con mucha información, alguna de excelente calidad, otra de dudosa reputación. Hay de todo y toca ir haciendo el análisis respectivo. Con un buen acompañamiento y con la mentalidad abierta hacia otros estilos de educación como los que está proponiendo el científico colombiano Rodolfo Ginás, si entras a Google y colocas Rodolfo Ginás sale todo lo que se quiera. Y resulta que Ginás acabó el dogma de la neurociencia donde dictaba que solo las conexiones y los neurotransmisores liberados por las neuronas determinaban la función de una neurona. Las investigaciones realizadas por Ginás con sus colaboradores durante los años 80 sobre vertebrados pusieron de manifiesto que el dogma mantenido hasta entonces era erróneo. Desde 1990 he estado en contacto con el campesino del departamento de Sucre, de Córdoba, Bolívar, más tarde con los indígenas del Limpiadiente y el Barro, y luego con los pequeños productores rurales en el Caribe colombiano, y ahora con la mujer rural. Eso lo digo para que se tenga en cuenta más adelante, cuando todo eso deja una experiencia y sirve para ver ciertas cosas que sin ellos no sería posible. En solo 25 años o 28 hasta la fecha 2018, gran parte de los pequeños productores rurales, incluida la mujer rural, que en los últimos años tuvo que asumir un nuevo rol como cabeza de familia, se han sumido en una gran transformación junto o más que con su medio ambiente y recursos naturales locales, y ha caído en una crisis que los hace desertar del sistema ancestral, productivo y cultural. A nivel poblacional, incluso como pueblo zenú, que es mucho más amplio que los pequeños productores rurales, se han convertido en una población minoritaria, étnica, que se cuentan y ya son muy poquitos. Se están acabando los que en medio de las nuevas situaciones, a pesar de todo, se siguen reconociendo en sus costumbres ancestrales, y entonces el grupo de pequeños productores rurales con la mujer contenida es lo mismo. Se vienen disminuyendo y pasan a otro tipo de vida en la ciudad o en otras partes. Antes se iban para Venezuela. Por esa razón es que se habla de la mancha que se ve en ciertos lugares rurales de Sucre y Córdoba con las mujeres indígenas artesanas que viven del patio y la artesanía de la cañaflecha. Es lo que queda y así van las cosas. Son a estas mujeres rurales a las que en particular de cierta manera se les quiere seguir el rastro, y eso quiere decir también su relación con el entorno, con el medio ambiente, con las otras mujeres afros, campesinas, citadinas, medio citadinas, víctimas, rom. Desde la Universidad de Sucre, como estudiante de Ingeniería Agrícola, ya estaba dando mis primeros pasos y las agencias de cooperación internacional nos apoyaban. CUSO era una de ellas y nos animaba a seguir en eso, y en efecto se conformó el colectivo técnico de los campesinos en el departamento de Sucre,
que se ha mantenido hasta hoy con algunos cambios técnicos. Con apoyo de la organización campesina a nivel nacional, esta organización era muy fuerte en esta zona y sus miles de afiliados eran casi todos de por aquí. En el campo había una gran riqueza desde todo punto de vista, y aún en medio del conflicto armado, de la influencia de la guerrilla, de los paramilitares, el trabajo y la alimentación abundaba. Muchas fuentes de recursos naturales inagotables fluían y se veía a la gente del campo aprovechándose de forma sostenible con ellos. Y así vivían felices, tranquilos, cuando no se ponía el balín bajito. Incluso en la mayoría de esas veredas el conflicto tenía nombre propio y ellos esperaban que bajara la marea y seguían normalmente sus actividades productivas. Sin que sea de eso lo que se iba a hablar, pero ya que se está diciendo de eso, el gobierno se le fue la mano con muchos pueblos de los Montes de María y en las sabanas de Sucre y muchos de Córdoba y del sur de Bolívar, en donde los grupos al margen de la ley hicieron de las suyas y el gobierno reaccionó muy tarde, después de las masacres en ciertas partes como la masacre de Macayepo, de Chengue, el Burro Bomba de Chalán, el Salao, Pechelín, San Onofre, y los asesinatos selectivos de dirigentes campesinos y líderes sociales que acabaron con su organización gremial. Los hombres en esas tierras eran perseguidos, mientras que las mujeres tuvieron que tomar las riendas de la casa y convertirse a la fuerza en mujeres cabezas de familia. La economía y la forma de vida para el pequeño productor rural, incluida la mujer rural, cambió rotundamente, pero quizás en forma negativa o diferente para no entrar en discusiones que se pueden seguir dando en otros espacios. Eso fue una escoba nueva que barrió todo eso bueno que había en esos sitios rurales y después casi todos quedaron abandonados y esos pobladores quedaron en la miseria, arruinados y sobre todo asustados y desesperados, desesperanzados, timados, afectados y traumatizados por el conflicto. Los campesinos habían recuperado o invadido 250.000 hectáreas de tierras y nunca pudieron verse porque no recibieron el tratamiento adecuado y dejaron de producir eficientemente, y algunas de ellas, si no la mayoría, fueron compradas después por las empresas de gas, de petróleo y otros mayoristas, y ya nunca los labriegos que huían y los que se habían quedado pudieron pensar en que esas tierras podían servir nuevamente para sustentar a la familia rural. En Sincelejo, la Fundación Equipo Técnico junto con CEPROT, Justicia y Paz, ABRE y Oxfam, que apoyaba en esos momentos desde la cooperación internacional, tuvieron la oportunidad de brindarle acompañamiento a esos primeros pobladores del campo que venían despavoridos por la fuerza del conflicto en sus viviendas y le tocaba salir con lo que tenían puesto si querían salvar su vida. Y esos pobladores perdieron desde entonces su arraigo por la tierra y sus costumbres y ya nunca fueran más esos labriegos del campo felices y humildes, y se les echó a perder la vida, eran desplazados y ahora son víctimas del conflicto. Tuvieron que adaptarse a otra forma de vida y muchos de ellos todavía no se han estabilizado. Con el gobierno han conseguido vivienda, pero no tienen un trabajo digno, con estatus, con buen sueldo, y la mayor parte de las veces viven de la economía informal sin garantías ni prestaciones sociales, y los que son vendedores ambulantes correteados por la policía porque se meten al centro de Sincelejo. En Ovejas, sin entrar en detalle con las tabacaleras, de este cultivo vivía mucha gente dignamente. Los Montes de María producían maíz, yuca y ñame, y de igual manera había mucho algodón en Sucre, en Córdoba, en Valledupar, y la gente se iba a recoger algodón y sin que fuera el gran trabajo había una oferta activa que a muchos les servía. Muchos campesinos de San Pedro se voltearon por el algodón y se hizo un mal uso del sistema productivo y colapsó. Antes de que se acabara el algodón por falta de precio y quizás más adelante la irrupción en los cultivos de uso ilícito, el monocultivo de palma africana, teca y otros agrocomponentes tuvieran la misma razón. Incluso leído de esta manera no se entiende por qué las cosas cambiaron tanto y terminaron por afectar negativamente la economía del pequeño productor, ya que por ejemplo en la propaganda apoyada por el gobierno los pequeños productores con palma aceitera iban a ser muy felices y dicho de paso en vez de bajar la gasolina
por el aprovisionamiento local de los agrocombustibles, ni siquiera hablan de eso. ¿Qué tiene que ver Google con todo lo dicho antes? Bueno, que gran parte de esta información y mucho más en detalle está colgada en Google y se puede ir verificando. Sin que sea por eso, pero ya que se habló de que el conflicto armado en los Montes de María en Colombia alteró muchas cosas, voy a tomar eso como ejemplo para decir que el sistema ancestral productivo y cultural de los Montes de María se alteró y se convirtió en otra cosa. Pero resulta y pasa que en otras zonas sin el conflicto armado a cuestas casi que voluntariamente padecen del mismo mal y su sistema ancestral productivo y cultural se acabó. Y enseguida les digo, las mujeres con patio productivo y artesanía de la cañaflecha del pueblo zenú quedaron visibles más que nunca como la mosca en leche. En ciertas partes de la zona rural de los municipios de Sincelejo, San Pues, Palmito, Tuchín, San Andrés y otros. Y otro conjunto de mujeres rurales quedaron sin patio y sin flecha en el Caribe colombiano y se dedicaron a otras cosas. O sea que podemos decir que están tanteando un nuevo sistema productivo y cultural a la fuerza y sin la preparación adecuada. En el pueblo afro pasa algo similar y tal vez en los rum, campesinos, citadinos y medios citadinos. ¿Cuál es el punto? El del sistema ancestral productivo y cultural rural. ¿Está vigente? ¿Existió? ¿Cómo era? ¿En dónde funcionaba? ¿Se acabó? ¿Qué queda de él? ¿De quién era? En un pueblo como Pechelín de Morroa, Sucre, Colombia, todo el mundo tenía su pedazo de tierra y con ella producía los bienes y servicios que le servían a todo el mundo. Una cosecha en ellos se topaba con la del año siguiente. El maíz abundaba. Había más que todo maíz amarillo y blanco porque eran los que comercializaban en Sincelejo y en Medellín. Pero se tenían muchas otras variedades que también mantenían activas y muchos de ellos abandonaron estas tierras y los que se quedaron abandonaron esas costumbres y de esa abundancia solo quedó el recuerdo, pero puede recuperarse, no se ha perdido completamente. Y en los alrededores de Sincelejo, de San Pues, los pequeños cultivos hechos con el sistema ancestral productivo y cultural se los roban y es inestable la producción. Y eso se extiende mucho más adentro de los corregimientos en la zona rural y al final se deja de cultivar progresivamente como ha sucedido en el corregimiento de Yoyó. Aunque su vecino en el de Las Palmas sucede lo contrario, pero es que los palmeros sí le tienen o le pusieron amor a eso y no lo dejaron tan fácilmente. En el corregimiento de San Jacinto de Sincelejo hasta hace poquito estaba lleno de cultivos. En casi todas las casas tenían un pedazo de tierra con cultivos. Tenían sus animales y había movimiento y ya esa situación cambió rotundamente. Pero al ladito está Babilonia, que permanece intacto en sus costumbres ancestrales y viven de la cañaflecha. Son autogestionarios y tienen mejor calidad de vida. Es una gran riqueza para ellos y la protegen celosamente. En nuestro tiempo se habla de un patio, del patio productivo de la mujer rural, y este existe en el Caribe colombiano. ¿Qué hay del patio productivo en el mundo? En Google está activa esta etiqueta o página con abundante información y en la mayoría de ellas se ve la comida, que es uno de los aspectos más importantes en cualquier hogar. Y allá por un ladito aparece, llenado del patio con animales en la FED. Entren y compartan. Hay muchos más videos colgados en YouTube al que pueden acceder googleando en las etiquetas de mujer rural, merchandising, vida rural, política pública, plantas medicinales, música, décimas, balteanos, sonciaditos balteanos y patio productivo y artesanía de la cañaflecha. También se puede interactuar en el correo electrónico baltasarcb@gmail.com y en la página web www.fundacionequipotecnico.com. Al parecer no hay necesidad de subrayar tanto en la importancia del patio y no es cualquier patio. Sin embargo, muchas mujeres rurales ni eso tienen y ni pena les da.
Entonces por eso muchas mujeres no tienen cómo generar recursos, no tienen independencia, viven de los recursos del marido o el que le dan los familiares, el papá, la mamá. Y fíjense que tan solo con eso se lograría un gran impacto. 200 patios productivos bien hechecitos cogería Google rapidito. Y hasta vendrían a verlos, para ver cómo lo hicieron, y aquí se esperarían con una ruta turística cultural atípica, con una góndola bien diversa, un merchandising propio, una comercializadora propia, la comercializadora de las familias solidarias CFS, y unas mujeres hermosas con sus corazones bien grandes para brindarles un gran recibimiento. De todo eso nos estamos perdiendo. Lo que no aparece en Google no existe. Es la ventana más grande que arropa casi todo. Y si aparece en Google, existe, y de esa manera el patio productivo no es un tema exclusivamente nuestro, de Sucre, del Caribe, de Colombia. Es mundial. Lo que sí podía ser nuestro es un patio especial como el que se puede obtener desde el modelo productivo de las soluciones integrales de vida SIP para pequeñas áreas, y compartirlo en este medio con cualquiera en el planeta. Los patios que se tienen ahora en la comunidad de mujeres rurales no es que estén tan malos para no mostrarlos en Google, y en efecto en los videos colgados aparecen algunos de ellos que están muy buenos, pero sí se ve en el colectivo que se ha perdido el esfuerzo y las ganas, y si se muestran es para motivar a las mujeres que eso está mal y hay que activarlo, ponerlo bonito, productivo, que sirva al 100%. Y otra cosa, como decir en el corregimiento de Las Huertas, Sincelejo, Sucre, Colombia, solo hay 1 o 2 patios de tantos de ellos que se pueden ver. El resto está abandonado a su suerte. Eso está mal y hay que revertir esta situación. Todas las mujeres en el corregimiento de Las Huertas tienen la posibilidad de tener sus patios excelentes. Entonces, manos a la obra en todas esas comunidades de mujeres rurales del Caribe colombiano. No hay que esperar que nadie llegue. El que llegue que ya encuentre bastante, y cuando lo tengan lindo, cuélguenlo en Google para que todo el mundo lo vea y les dé envidia. Y el patio productivo viene del sistema ancestral productivo y cultural, donde nunca fue nombrado de esa manera porque estaba integrado a algo más grande que eso. Pero lo más importante, existía por la existencia de las ayudas ancestrales externas, que en esos momentos era un conjunto de conocimientos, prácticas, ecosistemas, gente con mucha mística que producían de todo para la casa, la comunidad y el entorno, en convivencia humana adecuada y mitigando el efecto antrópico. Las aguas y los arroyos y demás humedales se cuidaban mucho y la gente daba un ojo de la cara por ellos. Y viene lo más extraordinario, la artesanía de la caña flecha con el limpiadientes y el barro y su folclore asociado, que debió ser perseguida por los españoles y seguramente quemaron todo lo que de ella se tenía, y sin embargo, por lo visto, sobrevivió casi que intacta. Es un gran milagro que diariamente hay que agradecerle a Dios. Haciendo una relación con los tiempos, cuando los enúes se pintaban, la artesanía tenía una rutina que ha seguido y ahora es la que encontramos todavía en esas lindas mujeres artesanas que trenzan y las que transforman la trenza en diversidad de productos para el mercado. Y lo que no pudieron hacer los españoles con su supuesta alta jerarquía sobre el pueblo zenú de destruir esta valiosa herencia cultural ancestral, se está logrando en estos pocos tiempos por factores diversos y desconocidos, o más bien como las multinacionales que no se sabe quién es el dueño.
La cañaflecha, a diferencia del patio, es la conexión directa de una vasta área geográfica del territorio ancestral con el sistema ancestral productivo y cultural, y de allí su gran valía. ¿Eso le llaman qué? La cañaflecha tiene el ombligo enterrado en ese sistema ancestral productivo y cultural, mientras que el patio ya se ha separado en ciertas unimos distancias. un pedazo de trenza el cual la hayamos partido anteriormente o esté partido y lo queramos Por eso es unir. que se insiste que las mujeres rurales que hagan esa artesanía lo hagan con amor, delicadeza, fineza, desde la cultura, naturalmente, y así todo sale bien. ¿Y ese qué tipo de trenza es? Otras expresiones son también auténticas. La gaita, pero se manifiesta casi que exclusivamente en Ovejas con el Festival Nacional de Gaitas y en San Jacinto. La hamaca y el pito atravesado en Morroa también con el Festival Nacional del Pito Atravesado y San Jacinto. Hasta hace poco se hacían las ollas de barro en el corregimiento de las Huertas, Sincelejo, pero ya eso desapareció. Y siguen muchas otras como el labrado o tallado del tutumo, la artesanía de la iraca y muchas, pero muchas más, pero que desafortunadamente han sufrido más transformaciones que la cañaflecha y se encuentran más reducidas. En cuanto a la cañaflecha, hay un pueblo zenú de Sincelejo para el Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, que saben de la cañaflecha, pero como no la tienen, dejaron de usarla y se dedican a otras cosas. Con un pequeño incentivo o para el que sea matemático con un cambio de variable, todas esas gentes activan nuevamente la artesanía de la cañaflecha y florecen nuevos pueblos artesanos como Tuchín y San Andrés. Entren a Google, denle clic a estos temas y vayan contatando. Con condiciones, caso ya por ejemplo, es riesgoso hasta cierto punto en las condiciones de sacar productos. Y la artesanía de la cañaflecha era una potente herramienta para el intercambio, el trueque y la comercialización con otros pueblos que en esos momentos se relacionaban entre sí. Pero nunca estuvo sola como ahora, responsabilizada de darle el sustento a la mujer cabeza de familia en el hogar. Sumaba a la diversidad que se tenía en ese entonces y que hoy ha desaparecido. Esa artesanía era un ritual de sabiduría y destrezas, llenas de calor humano, optimismo, energías positivas y al mismo tiempo contribuían al alejamiento de las malas energías y mantenerse en buena onda. Seguramente el limpiadientes que tiñe y pinta y que es un bejuco cruz, que da seguranza y aleja las malas energías, jugaba un papel más destacado en sus rituales que el de ahora. La artesana era una mujer o una persona porque antes incluso trenzaban más los hombres que las mujeres, que se admiraban mucho, se ganaban el respeto y el aprecio de la comunidad. Quien fluía con la artesanía de la cañaflecha era feliz y vivía tranquila. Pero han hecho circular el rumor que la cañaflecha es la ruina en la casa y eso de boca en boca tiene su efecto devastador y en efecto si se compra la flecha para trenzar y solo se hace metro y se le vende al intermediario, las cuentas dicen que se pierde el 50% y con la otra mitad que queda es poco lo que rinde y no se multiplica. ¿Y cómo está la artesanía de la cañaflecha en Google? Cerca de 307.000 resultados en 0.7 segundos aparece en su portal. Lo que indica que es una etiqueta activa de buena aceptación mundial y a eso las mujeres indígenas artesanas tienen que ponerle atención porque su producto bien hecho puede cruzar el charco hacia Nueva York o Japón y aumentar los beneficios. Con los anteriores argumentos o más bien comentarios, quizás se describe cómo los pequeños productores rurales inmersos en el sistema ancestral productivo y cultural han ido saliendo de él casi que sin retorno y asociado a la renuncia de sus costumbres ancestrales, y de igual manera cómo la mujer rural en ciertos lugares privilegiados de los departamentos de Sucre y Córdoba, Colombia, ha tenido que tomar las riendas del hogar y ha juntado el patio y la flecha con más beneficios, y se ha hecho notar en la zona rural del municipio de Sincelejo, de San Pues, en Palmito, en Tuchín y San Andrés, más otras partes. Y esto de la unión del patio y la flecha es lo más grande que queda del sistema ancestral productivo y cultural
y todavía se expresa bastante y en su forma ancestral, y es casi que propiedad de la mujer rural. No obstante, sobrevive el patio, medio se mantiene en la costa caribe, pero sin tierras para ganadería, agricultura, especies menores. Se hacen otras artesanías y otras actividades para sobrevivir sin que ello signifique propiamente dicho un grado de articulación a un sistema ancestral, productivo y cultural zenú, afro, rum u otro. Finalmente, se evidencian varias necesidades. Darle aliento a los pequeños productores rurales, incluyendo a la mujer rural, para que no desaparezca por completo en el Caribe colombiano. Impulsar a la mujer zenú con patio y flecha. Rescatar a las mujeres indígenas afros, rum, campesinas, víctimas, sin patio ni flecha, y que viven en la zona rural, e intercambiar ideas con las mujeres citadinas y medio citadinas, que ya no viven de nada de eso, y se han desconectado casi que completamente de alguna posibilidad al respecto.